Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 10, julio 1 del 2024. Padre Santo y Eterno, Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, suplicamos que nos permitas seguir avanzando en este estudio conforme a tu voluntad y desde ya suplicar, Padre Santo, para que todos aquellos que puedan escuchar eh, esta información, este tema, que sea para preparación para tu pronta venida. Ayuda, Padre Santo, a que podamos salir de tanto engaño y de tanta falsedad que tenemos a nuestro alrededor, tanta historia falsa que nos han querido vender, y por medio de tu palabra, por medio de la historia verdadera, poder desenmascarar las acechanzas del enemigo para engañar a todo el mundo. Suplicamos tu dirección y tu compañía en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la semana pasada quedamos con esta pregunta. ¿Qué pudo haber sucedido con estos campos de exterminio? Los más conocidos y famosos fueron Auschwitz y Treblinka, en los cuales, según lo que nos han dicho, Auschwitz tuvo casi 1 millón de judíos exterminados, de víctimas del Holocausto, y en Treblinka hubo entre 800 y 900 mil víctimas. Entonces, pues hay información suficiente para poder responder estas preguntas. Pregunta: ¿qué es el revisionismo histórico? En una de las definiciones que encontramos para compartirla dice: ¿qué es el revisionismo histórico? Esta disciplina se centra en el análisis de la historia. Se conforma de una serie de teorías y técnicas para estudiar, entender e interpretar los hechos históricos. El trabajo del historiador es tomar las piezas de rompecabezas que representan las diferentes fuentes de un suceso o periodo histórico para culminar en un relato cohesionado. Y ahora eso es lo que vamos a hacer con relación a los campos de concentración más importantes, sobre ir tomando diferentes partes de un rompecabezas para tener un relato cohesionado. Y vamos a estudiar los dos principales campos, Auschwitz y Treblinka, con base en un revisionismo histórico que nos da mucha información asociado con si efectivamente fueron campos de concentración, si efectivamente fueron la cantidad de personas que se dice fueron exterminadas, y nos da luces para seguir en nuestros estudios de este tema en el cual nos compete sobre la invención de un pueblo que pues vamos a ver más adelante cuál era su función. Entonces vamos a darle una mirada al revisionismo histórico del Holocausto sobre los dos principales campos de concentración. El primero es Auschwitz, Hechos Reales, escrito por German Rudolph, año 2005, y aquí está la página donde usted puede descargar este libro y vamos a mirar lo que dice. Prefacio por German Rudolph. Primero, el fin de Jean-Claude Brissac. Entre finales de los años 80 y mediados de los 90, el farmacéutico francés Jean-Claude Brissac fue el niño mimado de los medios de comunicación occidentales por sus investigaciones sobre la historia del campo de concentración de Auschwitz. Los medios esperaban haber encontrado en él al experto técnicamente cualificado que podía rebatir los argumentos y los métodos de quienes querían revisar la historia del complejo Auschwitz en particular y del Holocausto en general. Las contribuciones de Serge Thion y mías ofrecen una visión general de esta exagerada alabanza del sistema judicial, los medios de comunicación y los científicos. Mi propio artículo deja claro que estos elogios han sido prematuros
y que el libro de Presac no cumple las normas de un trabajo científico. Incluso en términos de competencia técnica, el trabajo que Presac ha entregado es insatisfactorio en muchos aspectos, como demostrarán en este libro el profesor Faurison y Carlo Matogno. Sus amigos del mismo parecer se muestran también escépticos en cuanto a sus calificaciones técnicas, ya que la versión inglesa de la última obra de Presac, aquí está la referencia, fue un tanto censurada por el gobierno al ser suscrita en una colección apoyada por otras piezas, como demostrará el profesor Forison en su breve adendum. El presente libro fue escrito para demostrar al mundo que las obras de aquel que se ha anunciado como el especialista en Auschwitz, refiriéndose a Presac, debían considerarse mejor como novelas que como estudios que debieran tomarse en serio como un trabajo de ciencia histórica. El presente libro constituye una revisión correctiva, con la consecuencia de que el relato histórico sobre el tema del complejo del campo de concentración de Auschwitz sea fundamentalmente revisado. La revisión de la versión histórica, o sea, lo que es el revisionismo histórico, sobre el campo de concentración de Auschwitz, iniciada por los revisionistas y llevada a un público más amplio por Presac, vuelve ahora a sus orígenes. Y pues ya él comienza, estos autores comienzan a hablar de la cantidad de personas que supuestamente fueron muertas eh, y en el titular 1.3 dice Auschwitz, 800.000 muertos en lugar de 9 millones. La única novedad importante de este libro en francés reside en la cifra de Presac sobre el número de muertos en Auschwitz. En la película de Alain Renoir, Nuit et Bruniel, Noche y Nieblas, esta cifra era de 9 millones y en la película dicen 9 millones de muertos rondan este paisaje, afirma una voz al final de la película. En el juicio de Nuremberg, un documento con valor de prueba auténtica, documento URSS 008, fijó la cifra en 4 millones. Hasta abril de 1990 era esa la misma cifra que estaba inscrita en 19 idiomas diferentes en 19 grandes losas del monumento conmemorativo de Birkenau. En ese mes, las autoridades del Museo de Auschwitz retiraron discretamente estas inscripciones para poner en su lugar la cifra de 1,5 millones. Entonces, vamos a ir viendo cómo a través de la historia la verdad empieza a salir. Primero se hablaba de 9 millones, después 4 millones y después en el Museo de Auschwitz se habló de 1,5 millones. En Francia, el historiador François Betarida calculó 950.000 y aquí está la referencia. Cada uno de estos libros pues tiene una referencia y aquí las hemos compartido para que ustedes las revisen. Ahora bien, Presac opta por la cifra de 775.000, redondeada a 800.000. Esto es datos de Presac, que se llegó a considerar uno de los grandes expertos en el tema de Auschwitz. La cifra real es probablemente de 150.000 muertos entre 1939 y 1945, tanto judíos como no judíos. La gran mayoría de las muertes se debieron a causas naturales y especialmente epidemias de tifus y fiebre tifoidea. Entonces se inflan los números para finalmente llegar a cifras reales como lo estudian estas personas con base en evidencias técnicas, con datos técnicos y la cifra real es probablemente de 150.000 muertos en el campo de concentración de Auschwitz. No solamente de judíos, sino todos los que estaban en ese campo de concentración y dice la mayoría se debieron a causas naturales, especialmente epidemias de tifus y fiebre tifoidea. Entonces,
Auschwitz de 990.000 que nos dicen las páginas tradicionales a 150.000. En la tabla de contenido podemos hacer un pequeño resumen de lo que ustedes encuentran en ese libro. Por tema de tiempo no vamos a estudiar todo, porque pues primero todo esto tiene, este material tiene que traducirse y adicionalmente solamente lo vamos para las personas que quieran, pues pueden estudiar, pueden ir a esos libros para que puedan profundizar. Entonces vamos a hacer una comparación en lo que escribió Jean-Claude Presac versus lo que es en la realidad. Entonces dice los hornos crematorios de Auschwitz-Birkenau, según Jean-Claude Presac. Él habló de la capacidad, los hechos, el carbón, los hornos, las llamas, las fosas. Y ahora en el capítulo 4 dice los hornos crematorios de Auschwitz-Birkenau según la tecnología crematoria. Entonces, pues hay que ir al tema del consumo de carbón, la capacidad de los hornos, la razón para la construcción de crematorios grandes, el número de cremaciones en 1943 estimado por la SS, número de cremados en 1943 versus el consumo de carbón, la capacidad de cremación de los crematorios en 1943, digamos lo que había disponible en esa época, la duración de ladrillos refractarios en los hornos crematorios y para efecto de este estudio solamente vamos a tomar la sección 8 del capítulo 4 sobre la deportación y exterminación de los judíos húngaros, que nos da una idea de lo que pasó en realidad en ese campo de concentración. Entonces, una cosa es lo que dijo Presac y otra cosa es lo que dice la tecnología y los hechos técnicos referidos con los hornos crematorios disponibles en 1943. Entonces vamos a comenzar vamos a ir solamente específicamente a la parte de la deportación y exterminación de los judíos húngaros. Entonces, en deportación y exterminio de los judíos húngaros, Jean-Claude Presac, avergonzado por la imposibilidad técnica de una cremación masiva de los judíos húngaros, supuestamente gaseados, jugó a la reducción declarando que de los aproximadamente 438.000 deportados a Auschwitz-Birkenau, 146.000 podían trabajar y por tanto se salvaron. Los 292.000 restantes eran incapaces de trabajar y fueron gaseados. Bueno, aquí está la referencia de este libro. También menciona las estimaciones de G. Willers, que representa el punto de vista ortodoxo del asunto. Willers afirma que 410.000 judíos húngaros fueron gaseados. A partir de esto, Presac calcula que con una capacidad total de los crematorios 2, 3 y 4 y de las fosas de cremación los 3.300 cadáveres por día, con la posibilidad de ampliarla a 4.300, Presac no dice cómo, las SS podían aniquilar hasta 300.000 personas en 60 días, en 70 días. En cuanto al primer punto, o sea, a que fueron solamente que podían 146.000 podían trabajar, dice, en cuanto al primer punto, Presac no aporta ninguna prueba del traslado de 146.000 menos 28.000 prisioneros registrados, que este es el dato real, de 28.000 prisioneros registrados, hay 118.000 judíos húngaros que fueron trasladados desde Auschwitz. Con la misma lógica se podría afirmar que del dato que salió de este señor, 438.000 menos 28.000, significa que 410.000 judíos húngaros fueron trasladados desde Auschwitz y por tanto no fueron exterminados porque podían trabajar. Entonces, si crecen los números, pues también van a crecer los números de judíos que fueron trasladados y no fueron exterminados. Sin embargo, la deportación de los judíos húngaros tuvo lugar del 15 de mayo al 8 de julio de 1944,
en un periodo de 54 días, no de 70. Por lo tanto, aun suponiendo la capacidad máxima de 4.300 cadáveres al día, habría sido posible incinerar 232.000 cadáveres y no 292.000 porque pues fueron menos días. De hecho, tras eliminar las pausas entre las distintas oleadas de deportación y los días reales de deportación y llegada de los deportados a Auschwitz, que eran 39, las instalaciones de Birkenau habrían sido capaces de incinerar 167.000 cadáveres. ¿Y dónde habrían ido a parar los 124.300 cadáveres restantes? Entonces hay números inflados por la disponibilidad, por la capacidad, y lo que hacen es solamente tratar de decir que no eran tantos, pero ya de por sí eso representa una falsa evidencia técnica para la presentación de la información que ha salido y que se ha publicitado por mucho tiempo. También puedo señalar que las fotografías aéreas tomadas por aviones aliados el 31 de mayo de 1943, aquí está la referencia de las que están siendo anotadas aquí, se hicieron exactamente en el momento crucial del presunto exterminio. O sea, entonces la verdad no se puede ocultar porque hay otras fuentes. Ese día llegaron a Birkenau al menos 9.050 deportados, y ello después de 15 días de intensas llegadas, 184.000 deportados, una media de 12.300 al día, y con un saldo de exterminio de 2/3 de ellos, según la hipótesis de Presac, o al menos 122.700 asesinados con gas. La capacidad teórica máxima de los crematorios de Birkenau, considerando la presencia de niños entre los cremados, habría sido de 1.104 cuerpos por día. Por lo tanto, del 17 al 31 de mayo, no más de 16.000 cuerpos podrían haber sido cremados, por lo que las fosas de cremación tuvieron que ocuparse con el resto de unos 106.000 cuerpos en 15 días, o en promedio unos 7.100 al día. Pero la fotografía aérea de Birkenau del 31 de mayo de 1944 muestra solo una pequeña columna de humo que corresponde a una superficie en el suelo de unos 50 metros cuadrados, lo que sería suficiente para la cremación de unos 50 cuerpos en el mejor de los casos. Están las referencias también. Estas fotografías constituyen una prueba irrefutable que la historia del exterminio de los judíos húngaros carece de fundamento histórico. Ahora, adelantándonos a las conclusiones, dice: con esto hemos llegado al final de nuestra crítica de la última obra maestra de Jean-Claude Presac. El 21 de febrero de 1979, 34 historiadores franceses publicaron una declaración en el diario Le Monde que concluía con el siguiente axioma: no debemos preguntarnos cómo fue técnicamente posible semejante asesinato en masa. Fue técnicamente posible porque tuvo lugar. Tal es el punto de partida obligatorio de toda investigación histórica sobre este tema. O sea que si fue real, fue técnicamente posible. La pregunta es, si no fue real, pues técnicamente no es posible. Jean-Claude Presac, sin embargo, no se ajustó a este dogma. Quería estudiar técnicamente los hornos crematorios y las supuestas cámaras de gas homicida de Auschwitz-Birkenau, aunque carecía de la competencia técnica necesaria para llevar a cabo tal estudio. No obstante, Presac tuvo que aceptar el principio metódico de los revisionistas, según el cual los argumentos técnicos deben prevalecer si entran en conflicto con los testimonios de los testigos. Aplicó este principio reduciendo el número de las presuntas víctimas del gaseamiento homicida debido precisamente a su incompatibilidad con la capacidad de los hornos crematorios que Presac infló astutamente.
De este modo ha abierto una brecha irreparable en la historiografía tradicional porque la tecnología revela la imposibilidad material del exterminio masivo en Auschwitz-Birkenau. Si Presac hubiera querido ser coherente en su postura técnica, solo le habría quedado aceptar esta conclusión. Si no la aceptaba, solo podía retroceder declarando que no había que preguntarse cómo era técnicamente posible un supuesto exterminio, aceptando el llamamiento de los historiadores franceses de 1979. En cualquier caso, una cosa es cierta: los libros de Auschwitz de Jean-Claude Presac representan el fin de una leyenda. Entonces, todo lo que usted escuche de Jean-Claude Presac, pues desafortunadamente no pasa por el revisionismo histórico, no pasa por ajustarse a las evidencias técnicas. Por tanto, es una leyenda y, como decían estos autores, se trata más de una historia de fábulas que de un relato histórico real. Y esto es lo de Auschwitz, y vamos a mirar ahora el campo de concentración Treblinka, que aquí sí vamos a entrar en detalle a mucha de la información para que sea correspondido, para que sea extrapolado, para que sea comparado con lo que sucedió en Auschwitz y en los otros campos de concentración. Entonces, todo lo que ustedes van a escuchar en este relato de Treblinka sucedió exactamente con todos los otros campos de concentración. Se le hizo un análisis pormenorizado y ahora vamos a mirar el detalle de ese análisis y compararlo con la narrativa oficial que se nos ha contado. Aquí está el enlace para que usted pueda encontrar el documento. El solo título nos va a ayudar para el final con relación a qué sucedió en esos campos de concentración. Treblinka, campo de concentración o campo de tránsito. Carlo Mattogno y Jürgen Graf. Contraportada. Los supervivientes del Holocausto afirman que al menos 700.000 personas, si no hasta 3 millones, principalmente de confesión judía, fueron asesinadas en el campo de Treblinka, situada en el este de Polonia entre los veranos de 1942 y 1943. Se afirma que se utilizaron diversas armas asesinas: cámaras de gas móviles o fijas, gas venenoso de efecto retardado o inmediato, cal no descascarillada, vapor caliente, alta tensión, ametralladoras, cámaras de vacío, gas cloro, ciclón B, gas de escape diésel. Según los testigos, los cadáveres de las víctimas fueron finalmente incinerados en hogueras tan altas como un edificio de varios pisos, sin dejar rastro alguno. En la primera parte de este libro, el retrato oficial de Treblinka se somete a una crítica exhaustiva de su génesis histórica, su lógica interna y su viabilidad técnica. El resultado de este análisis es esencialmente que la imagen histórica prescrita por la legislación penal de muchos países europeos es insostenible, porque no es más que una cadena ininterrumpida de absurdos. En la segunda parte de este libro, los autores intentan determinar la función real del campo de Treblinka con la ayuda de declaraciones de testigos. Esto es lo que más nos interesa: documentos y forenses. A través de su análisis llegan a la conclusión de que Treblinka era un campo de tránsito, a través del cual los judíos de Varsovia y otras zonas eran conducidos a los territorios soviéticos ocupados del este o al campo de Majdanek y a otros campos de trabajo situados al sur de Treblinka. Entonces, Treblinka no fue un campo de concentración de exterminio, sino fue un campo de tránsito de judíos a territorios soviéticos del este, que es lo que vamos a mirar, que es finalmente la conclusión.
Introducción. Según la historiografía oficial, varios millones de judíos fueron asesinados con gas venoso en 6 campos nacionalsocialistas durante la Segunda Guerra Mundial. Se supone que 2 de estos campos, Auschwitz y Majdanek, se crearon originalmente como campos de concentración normales, pero más tarde sirvieron también como campos de exterminio. Y aquí, con relación a esta referencia, dice, este término inglés no aparece en ningún documento alemán de la época de la guerra, o sea que no había tal de campos de exterminio, en los que los judíos sanos realizaban en trabajos forzados, mientras que los que no podían trabajar eran gaseados. Además, según la versión histórica oficial, había 4 campos de exterminios puros, a saber, Treblinka, Sobibor, Belzec y Chelmo, sirviendo al único propósito de aniquilar a los judíos, a excepción de un puñado de judíos obreros necesarios para mantener el campo en funcionamiento. Todos los judíos transportados allí, independientemente de su edad o estado de salud, eran asesinados sin que se hiciera registro alguno de ellos. Treblinka, Sobibor y Belzec, a menudo designados en la literatura como campos de la Operación Reinhardt, estaban situados al este del gobierno general, es decir, en la Polonia ocupada por Alemania. Aquí pues está la referencia de lo que dice esta cita. En estos 3 campos se cometieron supuestamente asesinatos en masa en cámaras de gas fijas mediante gases de escape de motores diésel. Por otra parte, en Chelmo, situados al noreste de Lodz, se supone que los vehículos de gas sirvieron como armas asesinas. Según la versión oficial de la historia, en los 4 campos de exterminio puro, los cadáveres de los asesinados fueron enterrados inicialmente en enormes fosas comunes, pero más tarde, cuando quedó claro que la derrota militar del Reich alemán era inminente, fueron exhumados y quemados al aire libre. Vamos a mirar más adelante qué información hay sobre si hay cadáveres enterrados, las fosas, si después fueron exhumados y fueron quemados, qué cantidad de madera se necesitó, qué cantidad de carbón se necesitó, cuántos días iban a quedar al aire libre en combustión y después dónde están los restos de esas quemas. Las afirmaciones sobre asesinatos en masa y eliminación de cadáveres se basan única y exclusivamente en testimonios de testigos presenciales. Faltan casi por completo documentos de estos campos, lo que la versión oficial de la historia explica diciendo que o bien los nacionalsocialistas no recopilaron ninguno o en el caso de que existieran, los destruyeron a tiempo para no dejar atrás pruebas de sus atrocidades. Por la misma razón se afirma Treblinka, Sobibor, Belzec y Chelmno también fueron totalmente destruidos antes de la retirada alemana. De hecho, el visitante casi no encuentra rastros tangibles en los lugares donde una vez estuvieron estos campos. Bajo estas circunstancias, un historiador que desee comprobar con métodos científicos la imagen de los 4 campos de exterminio puro aquí esbozada, se enfrenta a una tarea mucho más difícil que un investigador que se haya fijado el mismo objetivo con respecto a Auschwitz y Majdanek. En este último puede estudiar los documentos de la administración del campo, de lo que se dispone de un gran número. Puede examinar las instalaciones, algunas de ellas se conservan en buen estado, otras en ruina, que según la idea dominante servían de cámaras de gas para matar a seres humanos, para ver si su estructura era para tal función y si los crematorios eran capaces de convertir en cenizas el número de cuerpos que se afirma. Todas estas posibilidades son negadas al historiador de los campos de exterminio puros. El tema del presente estudio es Treblinka, que estaba situado no lejos de la aldea del mismo nombre, a unos 80 kilómetros al noreste de Varsovia.
Treblinka es sin duda el más conocido de los campos, de los 4 campos de exterminio puro. En la conciencia pública, impresa por los informes de los medios de comunicación, se ha convertido en uno de los emblemas más oscuros del Holocausto, solo superado por Auschwitz. Nos hemos propuesto someter el retrato del campo de exterminio de Treblinka, aquí resumido, a un examen crítico y, en caso de que no resista este examen, ofrecer una tesis alternativa sobre la función real del campo. Jürgen Graf es responsable de la introducción, el capítulo 1, el capítulo 5 y las conclusiones. Carlo Mattogno es responsable de todos los capítulos restantes. Entonces, dice parte 1, Treblinka, análisis crítico de la versión oficial. Y aquí sí van con toda la información disponible y solamente para efecto del tiempo y de la presentación. Voy a leerles todo, pero nos vamos a centrar en el capítulo 9 sobre la incineración de cadáveres y las fosas comunes. Dice el capítulo 4, las supuestas instalaciones de exterminio de Treblinka, análisis histórico y técnico. Primero, planificación y construcción de los campos de exterminio del este, las supuestas instalaciones de exterminio en Treblinka, motor diésel o motor de gasolina, la batalla entre los gases de escape de los motores y el hidrógeno cianuro, la misión de Kurt-Kestein, motores rusos o motores alemanes, cámaras de gas o cámaras de asfixia, el problema de la presión del aire en las cámaras de gas, y cada una de estas pues son preguntas que salen y salen y surgen nuevas y surgen otras y ninguna de ellas es respondida por las versiones tradicionales. En el capítulo 9, la incineración de cadáveres, las fosas comunes, y vamos a ver todas estas partecitas para que si solamente analizamos esto, cómo será toda la información que salga de estos capítulos anteriores. 9. La incineración de cadáveres, las fosas comunes, a número y tamaño de las tumbas. Entonces ellos empiezan a hacerse preguntas sobre las tumbas, sobre las fosas, las personas que fueron incineradas, que fueron gaseadas, y ahí pues, ustedes van a ver qué tan lógico es la información que se presenta y que no la vendieron por película, no la han vendido como si fuera historia verdadera. Dice, según la historiografía oficial, unas 860.000 de las 870.000 víctimas de Treblinka fueron enterradas antes de ser incineradas. Aquí están las referencias completas. Sobre la base de sus investigaciones de las fosas comunes de Hamburgo, bombardeo terrorista angloamericano de julio de 1943, Katyn, asesinato masivo soviético de oficiales polacos, 1940, y Bergen-Belsen, muerte masiva de tifus en la primavera de 1945, John Ball llegó a la conclusión de que se podían suponer un máximo de 6 cuerpos por metro cúbico en una fosa común. Esta cifra parece bastante elevada si se tiene en cuenta que en Treblinka, el campo de trabajo, los soviéticos encontraron 105 cuerpos en una fosa con un volumen efectivo de 75 metros cúbicos, por lo tanto 1.4 cuerpos por metro cúbico, y que el experto médico Pietrovsky en su primer cálculo del contenido de las fosas comunes estableció una cifra de 6 cuerpos por 2 metros cúbicos, es decir, 3 cuerpos por metro cúbico, la mitad de la densidad propuesta por Bohr. Sin embargo, para tener en cuenta la hipotética existencia de niños como un tercio de las víctimas, suponemos una densidad de un máximo de 8 cuerpos por metro cúbico. ¿Cuántas tumbas había y de qué tamaño? El Tribunal del Jurado de Düsseldorf admitió en el juicio de 1964 a 1965 que no había descubierto ninguna información precisa al respecto. En su veredicto, aquí está la referencia, dice,
Los detalles determinados en el ensayo principal relativos al número y tamaño de las fosas corporales también difieren mucho entre sí. Sin embargo, uno puede formarse una idea de la extensión de las fosas cuando escucha que, según la declaración del acusado S, una de las fosas contenía no menos de aproximadamente 80.000 cadáveres. Pero según el testigo E. Rosenberg, que es la única persona que da detalles exactos, las fosas comunes medían 120 metros por 15 metros por 6 metros, lo que, si se supone una capa superior de 0.5 metros, da un volumen efectivo de 9.900 metros cúbicos. En consecuencia, cada tumba podía contener 9.900 por 8, que es 8 cadáveres por metro cuadrado, podía contener 79.200 cuerpos, lo que coincide casi exactamente con el comentario anterior del Tribunal de Düsseldorf. De acuerdo con esto, si 860.000 cuerpos fueron realmente enterrados en Treblinka antes de su incineración, debió de haber 11 fosas de este tamaño, cuya superficie total ascendía a 19.800 metros cuadrados. Según el plano de Treblinka elaborado en el juicio de Düsseldorf de 1964 al 65, las fosas comunes se encontraban sin excepción en el interior del campo 2, donde se encontraban además las siguientes instalaciones: la antigua instalación de gaseado, la nueva instalación de gaseado, las dos parrillas de cremación y los barracones para las Sonderkommandos judíos, pero como se señaló en el capítulo 2, todo el del campo 2 tenía una superficie muy inferior a la superficie teórica de las tumbas, es decir, 14.000 metros cuadrados. Solamente para las fosas se necesitaban 20.000 metros cuadrados y todo el campo aparece con 14.000 metros cuadrados. El campo 2 tenía la forma de un cuadrilátero irregular, sus lados medían 168 a las medias, por lo tanto teóricamente podía albergar 3 tumbas de las dimensiones indicadas. Sin embargo, debido a la presencia de las 5 instalaciones mencionadas, de las cuales 3, las dos parrillas de cremación y la nueva instalación de gaseado, estaban supuestamente alineadas entre sí un eje este-oeste. El campo 2 apenas podía albergar una sola de estas fosas comunes para 79.200 cuerpos. ¿Dónde? Entonces hacen las preguntas lógicas. ¿Dónde fueron enterrados los 780.800 cuerpos restantes? En el plano mencionado solo se dibujan 5 fosas comunes en el campo 2, lo que complica aún más las cosas, ya que cada fosa tendría que haber tenido un área mucho mayor que la indicada. Ahora la tierra excavada, entonces si hay fosas significa que ahí tienen que remover la tierra. Al excavar una fosa o una tumba, lo extraído tiene un volumen que normalmente es entre 10 y un 15% mayor que el volumen de la propia fosa excavada. De cada una de las 11 fosas comunes de Treblinka se habrían excavado 1.088 metros cúbicos de tierra, por lo que en total serían 118.800 metros cúbicos de tierra. Si fijamos el mínimo del 10% para el volumen adicional de la tierra extraída, entonces esta habría tenido un volumen de 130.000 metros cúbicos. A título ilustrativo, digamos que esta enorme cantidad de tierra habría podido cubrir toda la superficie del campo de Treblinka 2, con una capa de casi 1 metro de altura. Si esta masa se dispusiera en forma de pila de 6 metros de altura, con lados cada uno de ellos con un ángulo de 30 grados y una anchura de 10 metros, entonces su longitud habría ascendido a 4.4 kilómetros, cubriendo unos 44.000 metros cuadrados. Si alguien construyera una pila de tierra al lado de cada tumba, tendría unos 390 metros de largo cada una.
Y aquí están los datos de referencia. Comparación con las fosas comunes de Treblinka. Como se muestra en el capítulo 3, en el año de 1944 los soviéticos encontraron tres fosas comunes en las proximidades de Treblinka 1 y los polacos otras 41 en 1946. La última tenía una superficie total de 1.602 metros cuadrados. No se descubrió ni una sola fosa común en la zona del campo propiamente dicha, aunque ésta tenía una superficie mayor que Treblinka 2, aproximadamente 18 hectáreas. Las fosas se encontraban en el bosque de Malitsewa, a unos 500 metros del campo. Esto se debió a consideraciones obvias de higiene y salubridad. La contaminación del agua, el aire y el suelo por cadáveres en descomposición se había demostrado científicamente mucho antes de la década de 1940. Los estudios realizados en el siglo XIX habían demostrado que las aguas subterráneas de las inmediaciones de los cementerios estaban a menudo tan gravemente contaminadas que el agua de los pozos era pútrida, turbia y estaba impregnada de sustancias orgánicas. En 1878, F. Selmy, catedrático de química farmacéutica y toxicológica en la Universidad de Bolonia, descubrió que además del amoníaco, el ácido sulfúrico, el ácido carbónico y los hidrocarburos gaseosos, en la descomposición de los cadáveres se genera un alcaloide tóxico, al que denominó tomaína. Casi al mismo tiempo, otros científicos demostraron que los cadáveres desarrollan otra sustancia tóxica volátil, la sepsina. Entonces, si hay sustancias químicas tóxicas y si esos cadáveres las produjeron, ¿qué tenía que pasar con las personas que manipularon esos cadáveres después de estar enterrados? Además, ya hacía tiempo que se había demostrado experimentalmente que muchos microorganismos patógenos del suelo, entre ellos el causante de la fiebre tifoidea, son muy capaces de resistir los efectos atmosféricos. Entre Blinka, según S. Raxman, la fiebre tifoidea constituía la principal plaga. Y aquí están las referencias de estos estudios. El suministro de agua del campo estaba asegurado por pozos. En el plano de Treblinka, dibujado por Mosek Lax y Maniel Platkiewski, aquí está la referencia, se pueden reconocer cuatro pozos, uno para la unidad de guardia alemana, otro para la unidad de guardia ucraniana, uno para los prisioneros judíos y un cuarto que seguramente estaba situado en el campo 2. Por lo tanto, no cabe duda de que cientos de miles de cuerpos supuestamente enterrados en el campo 2 habrían envenenado por completo el agua subterránea que abastecía los pozos. Sin embargo, ni un solo testigo menciona nada sobre este problema crítico. Ahora, las excavadoras de Treblinka. Según la versión oficial de la historia, la existencia de enormes fosas comunes está confirmada por la presencia de tres excavadoras en el campo, que al comienzo se creyó que se emplearon para excavar las fosas y después para exhumar los cadáveres. A menudo se publicaron dos fotografías para apoyar esta afirmación, en las que pueden reconocerse las excavadoras supuestamente en un lugar de Treblinka 2. Una de estas fotos se reproduce en la obra de G. Arad con la leyenda. Aquí está la referencia que más adelante la vamos a mirar. Una excavadora usada en Treblinka para sacar cadáveres para ser quemados y los hombres de las SS que operaban la excavadora. La otra fotografía más conocida apareció entre otros en la obra de Gita Sereni, donde al pie de la foto afirma que la excavadora sirvió para transportar los cadáveres de las trincheras a las parrillas. Esta foto también se publicó en el libro Los buenos viejos tiempos, con el pie de foto que decía:
excavadora usada para cadáveres en Treblinka. Aquí están las referencias citadas. El libro de Samuel Willenberg contiene una foto de dicha excavadora en acción vertiendo una carga de tierra. La imagen lleva la leyenda: grúa levantando cadáveres para su cremación, fotografiada por el SS Kurt Frank, apoyado Lalka, que es muñeca. Y dice: R. Sarkovsky ha publicado la misma instantánea en el comentario excavador para la excavación de las fosas de las víctimas. Además, se supone que se desprende de documentos alemanes nunca publicados, sin embargo, que en 29 de junio de 1943 se envió una excavadora de Treblinka a la empresa Adam Lamsack en Berlín. Otras dos excavadoras fueron supuestamente enviadas a Lublin, Poniatowa o Travniki en noviembre de 1943. No se menciona la fecha exacta ni el lugar exacto de destino. Al parecer a nadie se le ocurrió que en realidad estas excavadoras pudieron estar relacionadas, pudieran estar estacionadas en Treblinka 1, donde trabajaron en la extracción de grava. La única prueba de la presencia de estas máquinas en Treblinka 2 son dos dibujos realizados por S. Willenberg en la década de 1980, en los que se ve una parte del campo con una excavadora al fondo. Muy bien, ahora vamos a ir al capítulo 14, las supuestas instalaciones de exterminio de Treblinka, análisis histórico y técnico, y vamos a ir al capítulo, a la sección 12. Vamos a mirar la complejidad del problema, la madera, las cenizas y el suministro de madera. Complejidad del problema. El asunto de los crematorios desaparecidos es de todos el más grotesco, cuanto ya que el problema de la cremación de los cadáveres habría sido tremendo si la versión oficial de Treblinka se correspondiera con los hechos. El historiador judío americano Connie G. Fay comenta lo siguiente al respecto: la increíble complejidad del problema de las tumbas masivas frustró a los alemanes. Su consternación era legítima. El suelo de Treblinka contenía 700.000 cuerpos, un volumen de 69.000 metros cúbicos con un peso de 35.000 toneladas, lo mismo que un acorazado de tamaño medio. Incluso si 1.000 cuerpos pudieran ser quemados cada día, transcurrirían 700 días antes que la orden de Himmler hubiera sido obedecida. Franz y Lalka, apodo de oficiales de la SS, intentaron muchos enfoques para el problema. Vertieron cubos de gasolina sobre los cuerpos en una zanja, produciendo enormes llamas y cadáveres ligeramente chamuscados. Apilaron 100 cuerpos en zanjas anchas pero poco profundas y volvieron a echar gasolina. El fuego resultante no destruyó los cadáveres. Experimentaron con pilas y cantidades de gasolina sin resultado. Al final del primer periodo de prueba concluyeron que la petición de Himmler tardaría 140 años en cumplirse. Como segundo experimento construyeron enormes hogueras, alternando cuerpos y madera y empapando el conjunto con gasolina. El fuego destruyó los cuerpos, pero la prueba no pudo repetirse, pues eran tiempos de guerra y la gasolina y los troncos de árbol no estaban disponibles en las cantidades necesarias para quemar 700.000 cuerpos. Entonces, el tema no es complejo, y aquí empiezan a preguntarse, bueno, ¿de dónde sacaron la gasolina? ¿De dónde sacaron los troncos para quemar 700.000 cuerpos? Necesidad de madera. El espacio disponible bajo la rejilla era de 68 metros cúbicos. El peso de un metro cúbico de leña normalmente apilado oscila entre 340 y 450 kilos. Supongamos aquí el valor más alto, entonces
68.4 por 450 caben 30.780 kilos de leña en los 68 metros cúbicos. Arnulf Neumayer hace referencia a un artículo aparecido en la Gazette de Nueva Delhi el 27 de noviembre de 1986, según el cual se necesitan 6.433 toneladas de madera para la cremación diaria de 21 cadáveres en la India, lo que corresponde a una necesidad de madera de 306 kilogramos por cadáver. El autor del presente capítulo, Carlo Matogno, ha realizado experimentos de cremación con carne animal con los siguientes resultados: cantidad de madera necesaria para incinerar 1 kilogramo de carne animal, de 3.5 kilogramos de madera seca, más de 0.1 litros de alcohol etílico. Tiempo necesario para la incineración de 1 kilogramo de carne animal, aproximadamente 6 minutos. Cantidad de madera quemada por metro cuadrado y hora hasta que se extinguen las llamas, aproximadamente 80 kilogramos. Cenizas de madera resultantes, aproximadamente el 8% del peso total. Peso específico de las cenizas de madera, aproximadamente 0.34 gramos por centímetro cúbico. A partir de estos datos se puede calcular que la incineración de un cuerpo de 45 kilogramos requiere aproximadamente 160 kilogramos de madera curada, o sea, madera seca. En consecuencia, para incinerar 3.500 cadáveres se necesitan 560.000 kilogramos de leña, pero debajo de la parrilla solo cabían 30.780 kilogramos, es decir, 7 veces menos de lo necesario. Por lo tanto, no se habrían asignado más de 8.8 kilogramos de madera para un cuerpo, una cantidad ridículamente insuficiente. Acordémonos que pues se habla de 360 kilogramos por cadáver o de un experimento más conservador de 160 kilogramos y no de 8.8 kilogramos. Supongamos incluso que fuera posible de un modo u otro meter constantemente leña nueva debajo de la rejilla. ¿En qué periodo de tiempo se habrían consumido por combustión los 560.000 kilogramos de madera? En las hogueras con parrilla fija y ventilación más natural, se pueden quemar de 15 a 190 kilogramos de madera curada y troceada por metro cuadrado de parrilla por hora, pero esto solo se aplica a un aparato de cremación real con cámara de combustión, parrilla, un suministro de aire más regulable para la combustión y una chimenea. Con una hoguera al aire libre estos valores disminuyen notablemente, por lo tanto asumimos un valor sostenible de 80 kilogramos por metro cuadrado en nuestro experimento. Esto significa que en una hora se podrían quemar 7.200 kilogramos de madera bajo la pila de cadáveres en una hora. Para quemar los 560.000 kilogramos de madera necesarios para la incineración de los cadáveres, se necesitan aproximadamente 78 horas, es decir, más de 3 días. Si se añade el tiempo necesario para el enfriamiento de la pila, se puede realizar una incineración cada 5 días. Por lo tanto, las 122 sesiones de cremación de 7.000 cuerpos cada una, lo que es el requisito previo para la eliminación de 860.000 cadáveres, utilizando dos parrillas, requiere un periodo de 610 días. El tiempo de combustión calculado aquí corresponde a 2.5 horas por capa de cuerpos. Sin embargo, en el caso de una pira con 29 capas de cuerpos, este periodo de tiempo no es suficiente, como muestra una comparación con el horno crematorio del tipo Gorini. Con este horno del siglo XIX, el cuerpo yacía sobre una parrilla, debajo de la cual ardía un fuego de leña de 100 a 150 kilogramos. Con este tipo de horno la cremación duraba entre 1 hora y media y 2 horas. En el caso de la hoguera descrita anteriormente, las llamas y los productos de la combustión
Solo entran en contacto directo con la capa de cadáveres que yace directamente sobre la parrilla y ejercen sus efectos sobre cualquier capa situada por encima con una intensidad que disminuye rápidamente hacia el punto de fuga, de modo que un tiempo de combustión de 2.5 horas por nivel es totalmente irrealizable. Por lo tanto, si la cremación de 860.000 cuerpos en Treblinka se hubiera iniciado a principios de abril de 1943, en las condiciones más favorables habría terminado en diciembre de 1945, y tanto los soviéticos como su señoría, el juez Kukaskiewicz, habría podido asistir personalmente a la función. Las cenizas. Si asumimos el valor determinado en nuestro experimento de 160 kilogramos de madera por 45 kilogramos de sustancia orgánica, la cantidad de madera necesaria para la incineración de todos los cuerpos asciende a 139.200.000 kilogramos, o sea, 139.200 toneladas métricas. Las cenizas de combustión resultantes habrían sido de aproximadamente 11.100 toneladas métricas y ocuparían un volumen de aproximadamente 32.600 metros cúbicos. Las cenizas resultantes de la cremación de un cuerpo pesan aproximadamente el 5% del peso del cuerpo y tienen un peso específico de aproximadamente 0.5 gramos por centímetro cúbico. Así, a partir de 870.000 cuerpos, con un peso medio de 45 kilogramos, se obtiene una masa de aproximadamente 1.950 toneladas de cenizas, que tiene un volumen de 3.900 metros cúbicos. El peso total de las cenizas de madera y las cenizas procedentes de la incineración de los cadáveres asciende por tanto a aproximadamente 13.000 toneladas métricas, que ocupan un volumen de 36.500 metros cúbicos. ¿A qué lugar se trasladó esta enorme cantidad de ceniza? Preguntas que van quedando. Ye Arad escribe: finalmente se decidió verter las cenizas y los trozos de huesos en las zanjas que antes habían contenido los cuerpos y cubrirlos con una gruesa capa de arena y tierra. La ceniza se esparció en las fosas en varias capas, intercaladas con capas de arena. Los 2 metros superiores de la fosa se rellenaban con tierra. Ahora, ¿es esto cierto? Aquí sigue el estudio. Como se explica en la sección 9, la tierra excavada de los pozos ocupó 130.700 metros cúbicos de espacio. Si las fosas se hubieran llenado realmente de cenizas, un total de 167.200 metros cúbicos, entonces aún quedarían aproximadamente 48.400 metros cúbicos de mezcla de tierra y ceniza que no puede haberse desvanecido en el aire. ¿Dónde se depositó esta masa? La afirmación de la Comisión Polaco-Soviética de septiembre de 1944, según la cual la única carretera de conexión entre Treblinka 1 y Treblinka 2 estaba cubierta de cenizas hasta una altura de 7 a 10 centímetros, daría como resultado un volumen máximo de 1.200 metros cúbicos. Pero Kukaskiewicz no hizo ninguna declaración al respecto y de todos modos habría sido un intento bastante estúpido de erradicar las huellas por parte de los hombres de la CSS de Treblinka. Por último, esta contradice incluso el testimonio de los testigos, según el cual las cenizas fueron vertidas en las fosas comunes en su totalidad. Así, por ejemplo, J. Wiernik escribe: nuestro trabajo consistía en rellenar las zanjas vacías con las cenizas de las víctimas incineradas, mezcladas con tierra, para borrar todo rastro de las fosas comunes. Esto es lo que han dicho los falsos testigos de una historia que no es real. Suministro de madera. ¿De dónde obtenía la administración del campo de Treblinka los 139.200 toneladas métricas de madera necesarias para la incineración de los cuerpos? Según los testigos, para el suministro de madera se talaron árboles del bosque cercano. El trabajo lo realizaba
una unidad de tala de madera. Pero los informes de los testigos son extremadamente vagos en cuanto a los detalles, lo cual es comprensible, porque pues es mentira. Durante un periodo de 121 días, este grupo habría tenido que cortar con hachas y hachuelas, cerrar y transportar al campo 1.140 toneladas de madera cada día. Imagínense eso, 1.140 toneladas de madera cada día. Esto significa que cada día había que talar, desramar y cerrar al menos 760 árboles y transportar la carga en 76 camiones de 15 toneladas métricas cada uno. Esto es demasiado, sobre todo si se tiene en cuenta que según R. Klasser, el grupo de taladores estaba formado por 25 hombres. Y aquí está, abajo están las referencias. Los alrededores de Treblinka estaban hoy cubiertos de abetos. Un bosque de abetos de 50 años rinde 496 toneladas de madera por hectárea. En aras de la simplicidad, redondemos a esta cifra a 500 toneladas. Para obtener 139.200 toneladas de madera, las SS habrían tenido que talar 278 hectáreas de bosque, lo que corresponde a 2.7 kilómetros cuadrados. Pero una zona tan deforestada no habría pasado desapercibida para la población polaca de la zona, que fue interrogada por el juez Lukaszkiewicz en sus investigaciones, obviamente con resultados negativos sobre este asunto. Por otra parte, en las fotografías aéreas de mayo y noviembre de 1944 se puede reconocer un espeso bosque de aproximadamente 100 hectáreas en el lado norte y este del campo, de las cuales al menos una hectárea se encuentra en la propia zona del campo. El bosque se extiende más allá de la carretera, aquí está el nombre, y bordea esta en una extensión de más de 2 kilómetros. No hay rastro de ninguna zona donde se hayan talado árboles. El plano dibujado por Jankiel Vernick en 1945 muestra una gran zona boscosa en el sector noreste, no lejos de las dos rejas del sector sureste, de donde proceden pues los 139.200 toneladas de madera, para cuya adquisición se necesitaron aproximadamente 92.800 árboles. Muy bien, ahora la parte 2, la función de Treblinka, una interpretación alternativa. Entonces, si se hizo el análisis que no podía, técnicamente y lógicamente no es posible que haya habido una incineración, gases, cremaciones, exhumaciones. ¿Cuál es la función de Treblinka? Y aquí ellos plantean una interpretación alternativa que es la que nosotros estamos estudiando porque es la continuación para esta historia de lo que sucedió con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 6. Política Nacional Socialista de Migración Judía. Vamos a mirar la inmigración, el Plan Madagascar, a la deportación al este, resultado de la política NS, fomento de la migración judía, transportes directos de judíos a territorios orientales. Y aquí están las páginas. Vamos a comenzar. Esta es la alternativa de un campo de concentración a un campo de tránsito. Desde la llegada al poder de Adolf Hitler, la política nacional socialista hacia los judíos fue sistemáticamente la de procurar su expulsión de Alemania. El 28 de agosto de 1933, el Ministerio de Economía del Reich firmó el llamado Acuerdo Avara con la Agencia Judía para Palestina, un acuerdo económico que supuestamente debía sentar las bases para la emigración de unos 52.000 judíos alemanes a Palestina hasta el año de 1942. Más adelante vamos a retomar el estudio
de este acuerdo Avara hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y esto pues acuérdense que comenzó en 1933. Hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial y de hecho incluso después de su inicio, mientras siempre que las circunstancias lo permitieran, la emigración de judíos a todas las naciones dispuestos a aceptarlos fue el motivo principal de la política nacional socialista. Así lo confirma un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores del 25 de enero de 1939 titulado El asunto judío como factor de política exterior en el año de 1938 y dice, el objetivo final de la política alemana respecto a los judíos es la emigración de todos los judíos que viven en el territorio del Reich. O sea, no se habla de exterminio, sino de expulsión o emigración. Y aquí está pues la referencia. El día anterior, 24 de enero de 1939, Hermann Göring había promulgado un decreto por el que se aprobaba la creación de una oficina central del Reich para la inmigración judía. Reinhard Heydrich fue puesto al frente de la misma. En la primera línea, Göring resumía el principio básico de la política nacionalsocialista respecto a los judíos como tal. La emigración de los judíos fuera de Alemania debe ser promovida por todos los medios. La oficina central del Reich mencionada tenía la misión de efectuar todas medidas para la preparación de una emigración intensificada de los judíos, de promover la emigración preferente de los judíos pobres y por último de facilitar las prácticas burocráticas para las personas individuales. El 24 de julio de 1940, Heydrich pidió al ministro de Asuntos Exteriores, Joachim Ribbentrop, que le informara sobre posibles reuniones ministeriales relativas a la solución final de la cuestión judía, que era que la emigración de los judíos fuera de Alemania, que tenía que ser promovida por todos los medios. La reacción alemana a esta frase, sobre la que se ha escrito tanto y acerca de la cual se ha propagado tanta desinformación, es que traduce solución definitiva de la cuestión judía. Heydrich dio estas razones para su petición. A raíz de esta carta, el ministro de Asuntos Exteriores ideó el llamado Plan Madagascar. El 3 de julio de 1940, Franz Rademacher, director del Departamento Judío del Ministerio de Asuntos Exteriores, redactó un informe titulado La cuestión judía en el Tratado de Paz, que comienza con la siguiente declaración. La victoria que se avecina da a Alemania la posibilidad y, en mi opinión, también el deber de resolver el problema judío en Europa. La solución más deseable de todas es todos los judíos fuera de Europa. Rademacher explicó que con el Tratado de Paz considerado inminente con Francia, ésta renunciaría a la isla de Madagascar como territorio a la que serían deportados todos los judíos europeos y que formarían un estado autónomo bajo el control de Alemania. La isla será transferida a Alemania como mandato. Aparte de eso, los judíos obtienen el autogobierno en este territorio, sus propios alcaldes, su propia policía, su propia administración de correos y ferrocarriles, etc. Los judíos serán responsables como codeudores por el valor de toda la isla. Ahora, parece que hubo un cambio de planes o fue parte de la estrategia de confunde y vencerás. Primero se habló de que iban para Madagascar. Todos los judíos de toda Europa pues tenían que ser llevados a Madagascar, pero del plan de Madagascar a la deportación al este. Aquí es donde nos vamos a centrar. En los meses siguientes, la perspectiva de grandes ganancias territoriales se había vuelto realista desde el inicio de la campaña rusa, por lo que se desarrollaron nuevas perspectivas que condujeron a un importante cambio de rumbo de la política judía de los socialistas. En lugar de la solución final, mediante el reasentamiento forzoso en Madagascar, surgió una solución final territorial por medio de la deportación de los judíos europeos a los territorios orientales
conquistados por los alemanes. Es decir, se comenzó la deportación de los judíos europeos que eran descendientes de casares a los territorios conquistados por los alemanes, que finalmente era volver a Rusia, de donde habían salido en la época después de que el Imperio ruso fue el que destruyó a los casares. Este cambio de rumbo fue anunciado el 22 de agosto de 1941 por este señor, consejero de la Embajada Alemana en París, que escribió una nota a la atención del embajador Otto Abetz que decía: la progresiva conquista y ocupación de los territorios del Lejano Oriente puede llevar actualmente el problema judío en toda Europa a una solución final satisfactoria dentro de muy poco tiempo, como se desprende de los gritos de ayuda de todos los judíos de Palestina en su periódico a los judíos americanos. Más de 6 millones de judíos residen en los territorios ocupados por nosotros durante las últimas semanas. Entonces, son 6 millones de judíos que están en territorios ocupados por los alemanes, especialmente en Besarabia, lo que significa un tercio del judaísmo mundial. Durante el nuevo arreglo de las tierras del este, estos 6 millones de judíos tendrán que reunirse de todas formas y un territorio especial presumiblemente marcado para ellos. No debería ser un problema demasiado grande en esta oportunidad si los judíos de todos los otros países europeos y los judíos actualmente hacinados en guetos de Varsovia, Litzmannstadt, Lublin, etcétera, son también deportados allí. Entonces se hablaba de 6 millones de judíos para ser deportados a las regiones ocupadas por los alemanes. En cuanto a los territorios ocupados como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Yugoslavia, Grecia, los judíos pueden ser simplemente transportados por orden militar en transportes masivos al nuevo territorio y se pueden sugerir al resto de los estados que sigan el ejemplo y se deshagan de sus judíos enviándolos a este territorio. Entonces podríamos tener Europa libre de judíos en muy poco tiempo. La idea recurrente desde hace años y ideada de nuevo hace unos meses por el almirante Darlan de transportar a Madagascar a todos los judíos de Europa no es mala en sí misma, pero tropezaría a dificultades insuperables de transporte inmediatamente después de la guerra, ya que el tonelaje mundial seriamente diezmado por la guerra será seguramente necesario para otras cosas más importantes que llevar a un gran número de judíos a dar un paseo por los océanos del mundo, por no mencionar que el transporte de cerca de 10 millones requeriría años, incluso si hubiera abundantes barcos disponibles. Por esta razón propongo presentar esta cuestión en la próxima oportunidad al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich y pedir reunirme para discutir con el ya nombrado futuro ministro para los territorios orientales, el señor Rosenberg, y con el Reichsführer SS, con tal regulación en mente y examinar el asunto de acuerdo con la idea que he propuesto. El problema del transporte de los judíos a los territorios orientales podría resolverse incluso durante la guerra y no encontraría dificultades insuperables después de la guerra, sobre todo porque todos los judíos del gobierno general podrían recorrer la distancia hasta nuevo territorio delimitado, por supuesto con sus automóviles por caminos rurales. O sea, no se estaba pensando en exterminarlos, sino se estaba pensando en transportarlos a estos lugares. La propuesta de Schechel fue así aceptada unos meses más tarde por el propio Hitler, que resolvió archivar temporalmente el Plan Madagascar y deportar a todos los judíos que vivían en los territorios ocupados hacia el este. Esa decisión del Führer fue probablemente tomada en septiembre de 1941. El 23 de octubre de 1941, Himmler prohibió la inmigración judía con efecto inmediato y al día siguiente fue ordenada la evacuación de 50.000 judíos occidentales hacia el este. El 24 de octubre, Kurt Dalyuk, jefe de la Fuerza de Policía Regular, responsable encargada de mantener el orden público,
emitió un decreto que trataba las evacuaciones de judíos del antiguo Reich y el protectorado como sigue. En el periodo del 1 de noviembre al 4 de diciembre de 1941, 50.000 judíos serán deportados por la Policía de Seguridad del Viejo Reich, el Ostmark, que es Austria, y el Protectorado de Bohemia y Moravia al este, en la región alrededor de Riga y Minsk. Las evacuaciones tendrán lugar en trenes de transporte del ferrocarril alemán para 1.000 personas a la vez. Los trenes de transporte se reunirán en Berlín, Hamburgo, Hannover, Darmstadt, Münster, Düsseldorf, Colonia, Frankfurt, etc. y Brunn. Están las citas. Heydrich subrayó que como resultado de esta política y a pesar de diversas dificultades hasta el 31 de octubre de 1941, habían emigrado aproximadamente 537.000 judíos, aproximadamente 360.000 desde el antiguo Reich, fronteras del 30 de enero de 1933, aproximadamente 147.000 de Ostmark y aproximadamente 30.000 desde el Protectorado de Bohemia y Moravia. El protocolo continúa así. Mientras tanto, el Reichsführer y el jefe de la policía alemana había prohibido la inmigración de los judíos debido a los peligros de una inmigración en tiempo de guerra y debido a las posibilidades del este. Otra posible solución del problema ha tomado ahora lugar la inmigración, es decir, la evacuación de los judíos al este, siempre que el Führer dé previamente la aprobación correspondiente. Estas medidas, sin embargo, solo deben considerarse provisionales, pero ya se está recogiendo experiencia práctica que es de la mayor importancia en relación con la futura solución final de la cuestión judía. Así, por orden de Hitler, la deportación de judíos a los territorios ocupados del este sustituyó a la emigración o expulsión de todos los judíos europeos a Madagascar. No se habla de exterminio, aunque solo como solución provisional a la espera de una solución definitiva de esta cuestión tras el final de la guerra. 4. Resultados de la política de fomento de la emigración judía. La política nacional socialista de fomento de la emigración judía se ajustó a un objetivo concreto de la dirección del Reich y en consecuencia se llevó a cabo con seriedad y éxito. En abril de 1943, Richard Korenger, inspector de estadística de la oficina del Reichsführer de la CSS, escribió un informe titulado La solución final a la cuestión judía europea, en el que se dan las siguientes cifras. Entonces aquí hay datos de personas emigradas de cada país: Alemania, Austria, Bohemia y los diferentes territorios, para un total de 1.402.722. Esto para las fechas de 1933, 39 y hasta el 41, hasta diciembre de 1942. Así, 557.357 judíos emigraron del Altreich, que es Alemania propiamente dicha, Austria y Bohemia y Moravia, a los que se puede añadir más de la mitad de los 762.593 judíos del gobierno general y de los territorios orientales, una cifra procedente de la categoría emigración y excedente de mortalidad, combinadas por Korer para estas dos zonas. En consecuencia, el gobierno nacional socialista estimuló la emigración y no su eliminación de aproximadamente 1 millón de judíos fuera de los territorios controlados de 1933 hasta 1944. Casi 1.400.000 personas. Aquí dice aproximadamente 300.000 judíos emigraron solo de Polonia en 1939 a 1941. Datos numéricos de los transportes directos a los territorios orientales.
Los documentos ferroviarios existentes nos permiten dibujar solo una parte del cuadro completo de los transportes de judíos directamente a los territorios orientales. Los transportes que llegaban desde el territorio del rey estaban organizados por la Reichsbahn de Alemania, cuyo deber era informar a todos los departamentos implicados. Los transportes recibían la abreviatura DA y se numeraban consecutivamente. A los trenes vacíos designados por LP se les asignaron números superiores a 1000. Se conocen los siguientes transportes y aquí están las referencias y aquí está la lista de todos los transportes y hubo 56.221 deportados. Ahora, dice, ¿constituyen las deportaciones a los territorios orientales y al distrito de Lublin el preludio de una política de exterminio? Claro que no. Las listas de transporte citadas nos permiten responder a la pregunta con un rotundo no. Incluso después de la apertura de los llamados campos de exterminio orientales, la mayoría de los transportes se realizaron especialmente hacia las regiones en las que había asentamientos residenciales judíos. Por ejemplo, tras el inicio de las operaciones en Belzec, aproximadamente 30 transportes llegaron a dichas zonas. Casi del mismo modo, entre la apertura de Sobibor y la llegada de los primeros transportes a este campo, del 1 de junio de 1942, muchos fueron llegando a estas zonas y otros 6 después de esta fecha. Además, tras la apertura de Sobibor, al menos 20 transportes tenían como destino localidades situadas más al este del mismo, y no solo eso. Después de que Treblinka comenzara a funcionar el 23 de julio de 1942, al menos 15 transportes se dirigieron a zonas situadas más al este. No se quedaron en Treblinka, sino que fueron más al este. Es válido sugerir que los transportes directos a Minsk llegaban primero a Varsovia y recorrían la línea de modo que pasaban por delante de Treblinka a una distancia aproximadamente de 80 kilómetros, estación de ferrocarril de Siedlce y a unos 140 kilómetros de Sobibor. ¿Qué propósito podría tener realmente dejar que los judíos destinados al exterminio viajar durante varios cientos de kilómetros pasando por dos campos de exterminio? Y si estos campos poseían realmente la increíble capacidad de exterminio que la versión oficial de la historia les atribuye, ¿por qué entonces docenas y docenas de transportes llevaban a judíos condenados y los asentaban en el distrito de Lublin en lugar de llevarlos directamente a este campo? Entonces no eran campos de concentración, sino eran campos de tránsito. Auschwitz como campo de tránsito para judíos occidentales. El 15 de septiembre de 1942, el este señor, miembro de la SIPO y de la SD en París, escribió una nota sobre la evacuación de judíos que comienza como sigue. A principios de julio de 1942, el Reichswehr ordenó que a efectos de la solución final del problema judío, se iniciara en mayor escala el transporte de judíos fuera de los territorios ocupados por Alemania con el objetivo de asignarles mano de obra. El 12 de septiembre se celebró una reunión entre el ministro del Reich y estos funcionarios y al día siguiente Paul entregó un informe detallado a Himmler. La discusión se había centrado en 4 puntos, el primero de los cuales era la ampliación del campo de barracas de Auschwitz como resultado de la migración hacia el este. O sea que Auschwitz era un campo de migración hacia el este. Paul escribió sobre este punto. De esta manera, el Reichsminister, profesor Speer, quiere garantizar el despliegue a corto plazo de aproximadamente 50.000 judíos aptos para el trabajo en empresas cerradas que tienen posibilidades existentes para el alojamiento. Nosotros sacaremos la mano de obra necesaria para este fin, principalmente de Auschwitz, de la migración hacia el este, de modo que nuestras instalaciones de la empresa existente
no sean perturbadas en su producción y su estructura. Los judíos destinados a la migración al este tendrán, por lo tanto, que interrumpir su viaje y realizar trabajos de armamento. Con la migración hacia el este se refería a la deportación de los judíos a los territorios del este, no la eliminación de judíos, sino la deportación. En este texto, la última frase significa claramente que los judíos no estaban en condiciones de trabajar, no interrumpieron su viaje, por lo que no se detuvieron en Auschwitz, sino que siguieron adelante. Donde al menos una parte de estas personas fue enviado surge de un informe que el SS escribió sobre una reunión celebrada el 28 de agosto de 1942 en el departamento 4B de la RSHA. Esta reunión fue convocada con el propósito de discutir el problema judío y en particular la evacuación de judíos en los territorios extranjeros ocupados, así como abordar los problemas de transporte, la evacuación de los judíos hacia el este, no su eliminación, debía realizarse a través de Auschwitz. En cuanto a los puntos discutidos, decía el punto C. Inclusión de mantas, zapatos y utensilios para comer para los participantes en el transporte. Fue ordenado por el comandante del campo de internamiento de Auschwitz que las mantas necesarias, zapatos de trabajo y utensilios para comer fueran absolutamente incluidos en los transportes. En la medida en que esto no se ha hecho hasta ahora, deben ser enviados inmediatamente al campo. Si era un campo de exterminio, ¿por qué les daban mantas, zapatos, utensilios para comer a los judíos que iban en esos transportes? El punto E se refería a la compra de barracones. El SS pidió que se procediera inmediatamente con la adquisición de los barracones, ordenada por el comandante de la Policía de Seguridad de Den Haag. El campo debe instalarse en Rusia. El transporte de los barracones puede ser manejado de tal manera que en cada transporte de tren se lleve de 3 a 5 barracones. En el borrador de un acuerdo entre el Consejo Judío de Eslovaquia y el SS Stoltenberg SS, persona especial de la SS, oficina principal SS, sobre el intercambio de judíos por diversos bienes, se menciona la siguiente petición del Consejo Judío. Estas son referencias. No más deportaciones del gobierno general y Auschwitz 15 días después de la conclusión del acuerdo. O sea que los mismos judíos sabían que desde Auschwitz se estaban haciendo deportaciones. ¿Qué podría significar la deportación de Auschwitz sino la continuación de la migración hacia el este? Un informe elaborado a principios de 1944 y entregado a la delegación de Varsovia, es decir, a la representación del gobierno en el exilio reciente en Londres, declara con respecto a la población judía del gobierno general en diciembre de 1943. Según la información recibida a finales de diciembre, había aproximadamente 150.000 judíos en territorio polaco, en agrupaciones legales, la mitad de ellos judíos extranjeros. ¿Quiénes podrían ser estos judíos extranjeros en territorio polaco, sino judíos occidentales procesados en el gobierno general a través de Auschwitz? Destino final de los judíos deportados al este. Las deportaciones de judíos al este se produjeron, por tanto, en dos etapas. Los judíos fueron primeramente temporalmente asentados o alojados en campos de tránsito y luego deportados más al este. Dada la escasez de documentación existente, no podemos determinar con certeza cuál fue el destino final de esta deportación, pero la historia sí ha avanzado y podemos responder a esta pregunta. Pero existen varias pruebas que nos permiten sacar conclusiones plausibles. Como ya se ha mencionado en una carta al Gauleiter Arthur Greiser del 18 de septiembre de 1941, Himmler escribió que de acuerdo con los deseos del Führer se suponía que los judíos serían transportados fuera del Altreich, o sea, del territorio alemán y del protectorado a los territorios orientales recién incorporados al Reich hace 2 años.
pero solo como una primera etapa a la espera de una deportación aún más al este. En un telegrama secreto del 9 de noviembre de 1941, enviado por Luz a Rosenberg, se decía con respecto a Riga que los campos judíos deben ser desplazados considerablemente más al este. El mismo día, el doctor Leibrand reiteró en un telegrama al comisario del rey para el Ostland, Henry Luz, que con respecto a los transportes de judíos al Ostland, los campos judíos deben ser desplazados considerablemente más al este. O sea, otra vez repitió lo mismo. Ahora, capítulo 10, conclusiones. En 1987, Robert Fordison escribió las siguientes líneas dignas de mención. El negocio de la soja seguirá prosperando. Los museos del Holocausto van a multiplicarse y la propaganda del Holocausto seguirá invadiendo los institutos y las universidades. Los campos de concentración se convertirán en atracciones comparables a Disneylandia. Los operadores turísticos empiezan a calcular el beneficio que pueden obtener de estos lugares en los que en realidad no hay nada que ver, pero en los que como resultado llenarán el vacío con símbolos. Cuanto menos se pueda ver con los ojos, más se podrá ver con la imaginación. Desde este punto de vista, Treblinka es un lugar ideal. Todo allí es simbólico: la entrada al campo, sus límites, la vía férrea, la rampa de acceso, el camino a las cámaras de gas, las hogueras funerarias al aire libre y los emplazamientos de las cámaras y las hogueras funerarias. Si Treblinka es de hecho el hito más adecuado del Holocausto, un espejismo de un genocidio de varios millones en cámaras de gas del que no existe el menor rastro documental o material, y del que no sabríamos nada sino los relatos de un puñado de testigos oculares, en agudo contraste con el sufrimiento real e irrefutable del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. No carece de un embarazoso simbolismo el hecho de que el testigo ocular más importante de Treblinka, Yankiel Viernik, y el representante más destacado de toda la historiografía ortodoxa sobre este campo, Gizad Arad, sean descarados falsificadores. Mediante una audaz manipulación del informe del 15 de noviembre de 1942, producido por el movimiento de resistencia del gueto de Varsovia, Viernik convirtió las vergonzosas cámaras de vapor que caracterizaban la primera fase de la propaganda de las atrocidades de Treblinka en cámaras de gas en 1944, y de este modo la piedra angular de la leyenda de las cámaras de gas de Treblinka, que posteriormente la historiografía ortodoxa las transformó en hechos históricos establecidos. Pero comparado con este duro juicio sobre el ebanista judío del gueto de Varsovia, debemos llegar a un juicio aún más duro del profesor israelí Arad, quien es culpable de la más grave de todas las ofensas contra los mandamientos de la ética científica: la falsificación consciente del material original. El hecho de que los círculos judíos por encima de todos los demás defiendan con uñas y dientes el relato histórico y técnicamente absurdo del campo de exterminio de Treblinka puede explicarse sin dificultad por las presiones a las que esta gente está sometida. Desde el principio de la propaganda del Holocausto, Auschwitz ha ocupado el primer lugar y Treblinka el segundo. De los otros 4 campos de exterminio siempre ha habido mucha menos discusión. Desde finales de los años 70, el buque insignia de la Armada del Holocausto, Auschwitz, ha estado bajo el bombardeo ininterrumpido de los investigadores revisionistas. Debido a la presión de los revisionistas, invisible para el público pero enorme, los defensores de la versión ortodoxa de la historia se vieron obligados a seguir reduciendo el número de víctimas de este campo. En 1990,
La administración del Museo de Auschwitz retiró la cifra de 4 millones de víctimas de Auschwitz, que de todos modos nunca había sido aceptada por los historiadores occidentales, y la sustituyó por la de 1,5 millones. En 1994, Jean-Claude Pressac, célebre en los medios de comunicación como el mayor experto de Auschwitz, volvió a reducir drásticamente la cifra entre 631.000 y 711.000. Por el momento, el último recorte del frente en este continuo retroceso se produjo en mayo del 2002, cuando uno de los editores de la revista de noticias más importante de Alemania, Der Spiegel, Fritjof Meyer, escribió en la revista alemana de geopolítica Osteuropa, con referencia a los resultados de una supuesta nueva investigación, que solo 500.000 murieron en Auschwitz, lo que no deja de ser una exageración por un factor de al menos 3. Es decir, tenemos de nuevo la cifra máxima de 150.000 personas. Y pues aquí están las referencias también de esta parte. En el caso de Majdanek, se produjo una revisión aún más drástica. En 1944 se había dado para este campo la cifra de 1,5 millones de asesinados. En 1948 la historiografía polaca fijó el número total de víctimas en 360.000, pero a principios de los años 90 la cifra se redujo a 230.000. Raúl Hilberg supone en su obra estándar que solo 50.000 prisioneros judíos fueron asesinados en Majdanek. Según las leyes de las matemáticas y el sano razonamiento humano, esta reducción masiva del número de víctimas en Auschwitz y Majdanek tendría que haber dado lugar a una reducción correspondiente en el número total de víctimas del Holocausto, pero no. La mítica cifra de 6 millones debe mantenerse a todo costo. En estas circunstancias, los defensores y beneficiarios de la historiografía oficial no pueden renunciar al campo de exterminio de Treblinka con sus 750.000 a 870.000 personas gaseadas, ya que ello supondría el desmantelamiento definitivo de la imagen actual del destino de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, los otros campos de exterminio puro, Belzec, Sobibor y Chelmo, para los que el material probatorio presentado es de similar calidad, tendrían que tomar su salida de la historia real junto con Treblinka. Entonces, es, esto es esta información que está siendo presentada es parte de mostrar el desmantelamiento definitivo de la imagen actual del destino de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, porque hay evidencias que demuestran para dónde se fueron, porque no fueron campos de concentración, sino fueron campos de tránsito. Entonces, estas preguntas, ¿fueron campos de exterminio o campos de tránsito? ¿Fueron 6 millones de judíos exterminados o más bien 6 millones de exiliados? Entonces, ya vimos estos campos de concentración que a la luz del revisionismo histórico no sobreviven la rigurosidad técnica y científica. Por lo tanto, es una narrativa que solamente está sirviendo al mundo entero para ser, como dijo el artículo de este libro pasado, que estos campos de concentración servirían como parques temáticos comparados con los de Disney, porque solamente es la imaginación la que va a hacer que se vean cosas, pero no existieron tales campos de concentración. Entonces, hemos hojeado apenas 2 libros de revisionismo histórico, solamente 2, y nos centramos en uno, en Treblinka, de manera especial, porque hay mucha información para cuestionarse cosas. Y bibliografía completa para el interesado en profundizar este tema. Hay 39 libros de revisionismo histórico sobre el Holocausto. Usted puede ir a esta página
y usted puede, este es el enlace y usted al final de el enlace solamente cambia el número del 01 y comienza a poner 02, 03, 04 hasta el 39 y va a obtener todos los libros de revisionismo histórico. Hay algunos en alemán y pues muchos están en inglés, pero pues esto es una información que pues es para aquel que quiera profundizar. Entonces, recordemos la parte 9 que vimos de 6 millones de disminución en la población y que finalmente se recuperó esa población y llegó al punto de carga, a la capacidad de carga y empezó la declinación en el año 2000. La pregunta es, estas anomalías de población con 6 millones de personas disminuidas, si de acuerdo a estos datos estadísticos hubo una disminución de 6.1 millones de personas en la población de Polonia, mas como acabamos de estudiar, no hubo tal exterminio de 6 millones de judíos, la pregunta que nos queda es, ¿dónde podrían estar estos 6 millones de personas que corresponde a judíos? Ya que es imposible desaparecer como por arte de magia a 6 millones de personas o de judíos. La pregunta es, ¿dónde podrían estar estos 6 millones de personas? Y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, conforme a tu voluntad, entregamos este material para ser estudiado. Es un material denso, un material pesado, que puede ser que desmotive a algunas personas a no estudiarlo, a no seguir, pero te suplico, Padre Santo, que permitas que las personas que estén interesadas en este material, que van a ser muchas, que se van a cuestionar sobre Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Tercer Templo, puedan entender el engaño en el cual está sumido todo el mundo, asociado con la invención de un pueblo. Y gracias, Padre Celestial, te damos porque permitas que esta información sea conforme a tu voluntad y que sea para honra y gloria a tu nombre, que pueda llegar a ser transmitida, que tú permitas que pueda llegar al destino final, que son las personas en Internet. Conforme a tu voluntad, suplicamos que sea esto posible, en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.